tenemos en línea telefónica al licenciado Rolando Emanuel Jiménez. Licenciado, buenos días, bienvenido a PAB. Muy buenos días, Alfonso, y buenos días al público que siempre te está escuchando. Vamos con la agenda para la mañana de hoy. El Tribunal Supremo nos dice nuevo día, pudiera estar decidiendo esta semana si realiza los cambios al plan de pensiones de los maestros. Y también está la petición de que se anule la doctrina de los casos insulares. ¿Estas controversias van una de la mano de la otra o no? Sí, van una de la mano de la otra porque sabes que la jueza Taylor Swain en febrero confirmó el plan de ajuste de la deuda y con la confirmación del plan de ajuste de la deuda destruyeron los sistemas de retiro de los maestros, maestras, jueces y juezas, porque no solamente fue a los maestros y las maestras. Destruyeron los sistemas desplazando las leyes que crean esos sistemas de retiro mediante la doctrina de preemption, que es una doctrina federal de la Constitución Federal amparada en la cláusula de la supremacía de la Constitución Federal que dice que la Constitución va por encima de las leyes y de las constituciones de los estados de Estados Unidos, ¿verdad? Y por ende de Puerto Rico, pero que el Tribunal Supremo ha interpretado esa doctrina de la supremacía con mucho cuidado y estableciendo una serie de criterios que se tienen que dar para que eso pueda ocurrir, para que una ley federal desplace o elimine una ley local, ya sea de un estado o un territorio. Y el asunto es que no solamente desplazaron las leyes de retiro, sino que mediante un documento, un exhibit del plan de ajuste de la deuda, la Junta creó un nuevo sistema de retiro para tanto los maestros como los jueces y juezas. Y eso pues le dio entonces la facultad a la Junta de legislar mediante un papelito, que ni siquiera era un proyecto de ley, Alfonso, era meramente una lista, unos bullets de las cosas que ellos creían o querían que fuera el plan de retiro de estos funcionarios públicos. Y eso pues choca no solamente con la doctrina de preemption federal y también el preemption de quiebras del capítulo 9, sino choca con la doctrina de la propia jueza Taylor Swain, que había resuelto previamente y reiteradamente que la Junta no puede legislar. La Junta puede atacar leyes que se aprueben luego de la vigencia de la ley promesa y puede obviamente declarar, ¿verdad? Hacer que el tribunal declare que son contrarias al plan fiscal del gobierno o de la entidad que sea y que por eso pues la legislatura no tiene ese poder. Tú sabes que la ley promesa acabó con la legislatura, le ató las manos a la legislatura. Igualmente pasó con el plan de ajuste de la deuda, que también tiene prohibiciones para que la legislatura no legisle. Entonces, ¿qué ocurre? Los maestros y las maestras, el FADEP más bien, ¿verdad? Que es el grupo, que es la entidad que agrupa a la federación, a Educamos y a Únete. El FADEP cuestionó que la Junta pudiese desplazar estas leyes porque no se cumplían con los requisitos de la doctrina federal y también cuestionó el que la Junta legislara. Desafortunadamente la jueza no hizo caso. La razón detrás de todos estos planteamientos jurídicos del tribunal y del primer circuito que confirmó a la jueza es que el fin justifica los medios, Alfonso. Que Puerto Rico estaba bien mal, que Puerto Rico necesitaba esta ley de alivio, que Puerto Rico no supo manejar sus finanzas y que por ende pues hay que darle paso a este remedio federal. Pero ¿qué ocurre cuando tú te desligas de los planteamientos que hace el Tribunal Supremo de Estados Unidos sobre lo que significa la Constitución Federal y cómo aplica a los estados? Pues que, ¿dónde tú caes? Caes en los casos insulares. ¿Por qué? Porque los casos insulares son los que permiten determinar que la Constitución no aplica a los territorios y que esto se decide caso a caso. El Congreso decide qué cosas aplican a Puerto Rico y los tribunales deciden qué cosas aplican a Puerto Rico. El Tribunal Supremo de Estados Unidos tiene que decidir, y de paso esta reunión donde los jueces iban a decidir si aceptan el caso del FADEP se dio el viernes. Lo que pasa es que no se sabe el resultado hasta hoy o mañana, así que estamos esperando la decisión sobre si atiende el caso. Lo que el Tribunal Supremo tendría que decidir es si esa utilización de la doctrina particular
de preemption bajo la ley promesa es válida o no es válida bajo la Constitución. Y si es válida, tiene que enfrentar los casos insulares porque la única razón o fundamento que le daría validez son los casos insulares porque son los que permiten trato distinto en términos de qué aplica o qué no aplica a Puerto Rico conforme a los famosos casos insulares. Así que el issue central es, ¿existe una doctrina diferente de campo ocupado para Puerto Rico a base de los casos insulares o eso no es así? Por eso es que va una cosa atado a la otra. Fíjate, el FADEP, nosotros estuvimos planteando desde primera instancia, desde la jueza Taylor Swain, que ese dilema que tenía implicaría el que si resolvía que las leyes de retiro estaban desplazadas, pues estaba haciendo otra determinación a base de los casos insulares. Y se lo planteamos también al primer circuito. Y el primer circuito es un ejercicio realmente sorprendente, por no decir otra palabra. Dijo y que eso no se le había planteado. Al Tribunal Supremo le dijimos página por página todos los documentos en donde le hicimos ese planteamiento a los tribunales de primera instancia y apelativo. Y eso es lo que también levanta la Junta y que supuestamente eso no se discutió y eso no es cierto. Así que el caso obviamente es un caso donde se quiere cuestionar los casos insulares. Tú sabes lo que pasó en Fitisemano, que es un caso que tenía recientemente el tribunal y lo rechazó. El 1% de los casos son los que se ven por este Tribunal Supremo Federal, pero si tú no tocas la puerta jamás van a atender los planteamientos. O sea que es una situación donde el FADEP agotó todos los remedios que hay disponibles para defender las pensiones y estamos esperando que venga la decisión, Alfonso. No hay un día en particular que estemos pendientes, puede ser en cualquier momento de la semana. Sí, de paso te digo que te escucho bien bajito. Okay, ¿Puedes repetir? Sí, no, le pregunto si hay algún día en particular sabemos que es esta semana o no, bueno, no necesariamente. Dicen que hay una cultura de anunciar esto los martes, pero en realidad no es que haya una fecha específica así, que nosotros estemos al tanto. Normalmente hemos visto que una vez se reúnen, tarda de 2 a 3 días en lo que ellos lo resuelven. Fue el viernes, así que es probable que pueda ser entre hoy y el miércoles la decisión. ¿Usted tiene alguna expectativa de si sí o si no? Bueno, Alfonso, yo creo que los planteamientos son meritorios, por eso se hizo el esfuerzo, se hizo la inversión, porque esto es bien costoso y estamos con los dedos cruzados. Esta cuestión de los casos insulares es un asunto de dignidad, Alfonso. Es un asunto que hay que plantearlo en todas las ocasiones que se pueda, porque en realidad eso es lo que permite que el Congreso no decida que tiene que resolver el problema entre Puerto Rico y Estados Unidos, el problema colonial. Los casos insulares le dan al Congreso una flexibilidad que el Congreso está bien cómodo. Si el Congreso tuviese que tomar decisiones incómodas, porque ya no existen los casos insulares, ya el problema del estatus estuviera encaminado, si no resuelto ya. Porque el Congreso no va a dar la estadidad. Y tú tienes que haberlo comentado la semana pasada con todo lo que le pasó al gobernador Pierluisi. Eso es una quimera. Eso no va. El Congreso hay que forzar al Congreso a que diga la estadidad no es opción, para entonces poder encaminar un proceso entre la independencia y la libre asociación que realmente conduzca a la descolonización. Pero mientras ellos estén amparados en los casos insulares, ellos hacen lo que les da la gana y no hay prisa, ¿ves? Y eso pues es una de las estrategias. No es solamente esa, hay que ir allá a tocar la puerta, hay que organizarse aquí en Puerto Rico, hay que llegar a consenso, se puede convocar una asamblea constitucional de estatus, hay muchas alternativas. Lo que falta es la voluntad política aquí en Puerto Rico. Sí, y bueno, y recuerdo, y no estoy seguro en cuál decisión fue que el juez Gorsuch había dicho que él estaba dispuesto a darle marcha atrás a los casos insulares. Me estuvo muy curioso porque él se graduó de Harvard y de Harvard es que viene mucho del pensamiento que crea los casos insulares. Sí, pero ha tenido oportunidades y no ha querido tocarlo. O sea, él lo dijo, pero como que no, una cosa es decirlo, otra cosa es actuar, por lo menos públicamente. Bueno, Alfonso, él lo dijo, pero también escribió la opinión concurrente famosísima en el caso de Baello Madero, el caso del Seguro Social Suplementario,
donde dice directamente y fundamenta detenidamente por qué los casos deben revocarse. Entonces, ¿qué pasa? Escribe eso en Bayo Madero y viene Fitisemano, que es el caso de este ciudadano de Samoa que quiere votar en Estados Unidos y que dice que se supone que él tenga la ciudadanía americana para poder votar, y el Supremo no le da paso, no aceptan el caso, que era un caso bastante especial para derogar los casos insulares. Y cuando digo especial es que obviamente la decisión se basó específicamente en el asunto de los casos insulares y hubo una opinión dividida en el circuito que atendió el caso. Así que era un caso de los que le gustan al Tribunal Supremo, pero decidió no cogerlo porque ellos alegan que hay decisiones basadas en raza que son morally repugnant, que son reprochables, ¿verdad? Que dan asco, más bien. Y cuando tienen los casos específicos, pues no toman la acción que corresponde. Pero se sabe, por lo menos, que este tema de los casos insulares, desde que la licenciada Jessica Méndez en el caso de Lutier le pidió al Supremo la derogación de los casos insulares, cada vez resuena más. Y en Bayo Madero tú escuchaste la Vistoral. Eso fue todo el tiempo una discusión sobre los casos insulares. Lo que pasa es que ahí los abogados de Baello no se atrevieron a pedir la revocación. Teniéndole miedo al issue político, no se atrevieron a pedir la revocación y como quiera les dieron un cantazo, ¿verdad? Como quiera no les permitieron el seguro social suplementario, diciendo que el Congreso podría tratar a Puerto Rico diferente por cualquier justificación. Y eso es consecuencia de los casos insulares. Así que hay que ir de frente, y aquí el FADEP, en defensa de las pensiones de los maestros y las maestras y también de paso de los jueces y juezas, pues fue de frente y le planteó al Supremo: ustedes no pueden permitir que esta Junta Colonial derogue leyes de Puerto Rico sin que se cumpla con la doctrina federal de supremacía, con la doctrina de preemption. El permitir eso es extender los casos insulares, porque le estás permitiendo otra excepción a la aplicación de la Constitución de los Estados Unidos. Bueno, si están aplicando lo que yo creo que le podríamos llamar la teoría de Maquiavelo, de que el fin justifica los medios, pues estamos prácticamente a nivel de cuando teníamos un gobierno militar, entre 1898 y 1900. Exactamente. O sea, eso es lo que están está pasando. entregando a una jueza federal o a una junta de control fiscal unos poderes que son plenipotenciarios. Exactamente. Porque fíjate, no solamente te elimina, y mira, y estoy hablando de las leyes de retiro, pero está una sección de la Constitución también, que ellos desplazaron. Pero no solamente desplazaron, sino que crearon leyes nuevas. Por ejemplo, ellos crearon una sección de la Constitución de Lela, que eso no se habla, ¿verdad? Pero el plan dijo que la legislatura no puede legislar sobre el tema de los retiros por 10 años. ¿Qué ley le puede controlar a la legislatura sus poderes? Ninguna ley, solamente la Constitución. Así que no solamente ellos eliminaron una sección que es relacionada a las emisiones de bonos, sino que también establecieron una sección nueva de la Constitución diciendo que la legislatura no podía legislar sobre el tema de los bonos. Así, a ese nivel llega el preemption bajo promesa, que no es el preemption bajo la ley federal, porque el preemption es bien limitado y no se presume el preemption. Hay que establecer que esa es la intención específica del Congreso. Y el Congreso con promesa no dijo que la Junta podía desplazar las leyes de retiro. De hecho, el Congreso dijo en promesa que tenía que darle financiamiento apropiado a los sistemas de retiro. Y cuando hablamos de sistemas de retiro, es lo que existía, no es el embeleco nuevo que la Junta creó, que es un 401k, que no es ningún sistema de retiro. Así que esto choca por todos lados de lo que el Congreso quiso hacer, y por ende lo que hizo la jueza y el circuito es una sobreextensión de los poderes de la Junta bajo promesa, que únicamente podría ocurrir bajo los casos insulares. Y eso, pues, la Junta no lo quiere ver, obviamente se opone a ese razonamiento, pero así es que operan los casos insulares, permitiéndole esa máxima flexibilidad al Congreso y a los tribunales para decir qué hacer en Puerto Rico. Y eso fue lo que ocurrió. El fin justifica los medios. Como te portaste mal, como sujeto colonial te portaste mal, pues nosotros te vamos a arreglar. Y eso es lo que permea de esa opinión, que es terrible. Siempre hemos dicho, Alfonso, que la jueza Taylor Swain, el circuito y el Supremo, con promesa, y crearon una nueva generación de casos insulares. Y cuando uno los mira, el racional que hay detrás de eso es esa misma situación de que
los salvajes de los territorios no se pueden gobernar y hay que llevarlos por el camino del bien, llevarlos de la mano y reprenderlos para que ellos aprendan cómo es que funciona el sistema americano. Eso es todo lo que hay detrás de ese coloniaje de los casos insulares y de lo que se está avalando por el Tribunal de Título 3 y por el circuito y por el Supremo si no acepta este caso. Entonces, para resumirle este tema, significa que si el Supremo dice que lo va a atender, hay una esperanza de que se atienda a la cuestión de los casos insulares. Bueno, si se lavan las manos y no la atienden, pues sabemos que lo que dijo el juez Gorsuch eran palabras al aire. Sí, o no tiene la mayoría, ¿verdad? O los demás piensan diferente en términos de racismo. El asunto es que si se da no al lugar, como le ocurre al 99% de los casos, Alfonso, esto te lo digo para que el público sepa que no somos ingenuos, pero hay que tirarle piedras a la luna. Si dan no al lugar, pues están confirmando a la jueza Taylor Swain y están confirmando que existe una doctrina diferente de preemption, una doctrina que solamente tiene pie en los casos insulares. Si aceptan el caso, ahí tendrían que decidir, confirmo a la jueza y extiendo los casos insulares a este tema, o la revoco y digo, mira, no, porque nosotros ya dijimos en Aurelius, en el caso de Luthier, ya dijimos que no se van a extender más los casos insulares, y no extender es no permitir que los tribunales federales se amparen en excepciones sobre qué es lo que dice la Constitución cuando aplica a los puertorriqueños. Bueno, y otro tema que teníamos para la discusión en la mañana de hoy es los comentarios que hizo el secretario de Justicia, Domingo Emanuel, y ahorita cuando lo estaba adelantando este aspecto del diálogo, decía que esto era Emanuel versus Emanuel, y mucha gente me ha preguntado, ¿ustedes son familia? No somos familia. Emanuel y el secretario es de una cepa diferente, que es con una sola M. Ellos son generalmente de Cuamo y Aybonito, pero si vamos al siglo XIX, todos vienen de un pueblito en Córcega, Alfonso, de Rogliano. Okay. Así que, pero no somos parientes cercanos, si es que somos parientes. Evidentemente tienen una visión sobre el contrato de Luma que son 180 grados aparte. Usted desde el día 1 ha dicho que esto es un contrato leonino y que los contratos leoninos, si una parte no cumple, tampoco la otra tiene que cumplir. Él hizo aparentemente, dice que hicieron una revisión del contrato y no vieron nada malo. Sí, mira, pero es que no lo digo yo nada más. Lo dice AIEFA, que es un think tank que ha estado mirando Puerto Rico por años. Lo dice el Colegio de Ingenieros. Lo dice el Colegio de Abogados. Lo dice la Asociación de Economistas. Y si por ahí seguimos, la lista es larguísima y de profesionales, expertos en estos temas que han examinado el Centro para la Nueva Economía, que es un think tank que es conservador. Ha dicho que ese contrato es malísimo para Puerto Rico. Y el secretario Domingo Emanueli es un funcionario de confianza del gobernador. Y lo que significa eso es que el gobernador, si no le gusta lo que dice el secretario Domingo Emanueli, lo puede despedir hasta por un mensaje de texto. Y que si hay duda, que le pregunten al secretario de DACO, quien publicó las listas sobre las querellas de las compañías de energía solar, y lo despidieron fulminantemente. Y eso ocurre dentro del contexto de una falta total de independencia de parte de esos secretarios, y cuando el gobernador está en el esfuerzo máximo de tratar de convencer al pueblo de que se debe quedar Luma, y está en un esfuerzo de relaciones públicas, de media tour, trayendo a la secretaria de Energía, a la directora de FEMA, en el Congreso. Entonces, como parte de ese aparato publicitario, pues sacan esta opinión, que no es porque el secretario diga que está de acuerdo que el contrato es legal y eso está en contra de lo que yo he estado diciendo desde el primer día. No es eso. Es que cuando tú lees la opinión, Alfonso, él se limita a decir que el contrato siguió el curso de la ley. Es decir, que si había que hacer un edicto, se hizo el edicto, que si había que nombrar un comité, se nombró el comité, que si el comité tenía que decidir de esta manera, decidió de esta manera. Y eso no es el issue. El issue es que el contrato es leonino y contrario al orden público y por tanto es nulo. Y cuando el secretario, en su opinión, fíjate que leonino es una palabra, Alfonso, que desde que empezamos a hablar de esto ahora forma parte de plenas, de canciones, de jingles, de raps.
es una palabra que se ha popularizado porque se ha mencionado tanto. Entonces, el secretario, en su opinión, cuando va a hablar de los criterios que debe tener un contrato para que sea legal o no, habla de los contratos contrarios al orden público, pero se le olvidó, Alfonso, decir que los contratos leoninos son contrarios al orden público. Imagínate, en la parte donde tiene que estar el concepto de leonino, no lo menciona. Entonces, como no entra en eso, él no entra a analizar las cláusulas, que es el detalle. Hay que mirar detalladamente, y eso lo hacen los tribunales. Miran detalladamente a quién beneficia este contrato, a quién benefician esas cláusulas y condiciones. Y cuando tú haces ese ejercicio, que nosotros lo hicimos cláusula por cláusula y preparamos una tabla detallada, ¿te acuerdas? Aquel comité que creó Pierluisi, en donde estaba Larry Selhammer dirigiéndolo, nosotros le entregamos un informe detalladísimo de todas las cláusulas y por qué el contrato era leonino y qué había que hacer para corregir si se podía. Y de 50 y pico de cláusulas eran como 50 en contra de Puerto Rico y de la autoridad y como 3 cláusulas a favor de la autoridad de las alianzas público-privadas. Una de ellas, por ejemplo, que yo te puedo supervisar. Pero imagínate, yo te puedo supervisar, pero si no te superviso, ¿qué impacto tiene eso? Así que cuando Domingo Emanueli se va por la tangente y no toca lo que es un contrato leonino, pues entonces tampoco hace el análisis. Y ahí es que todas estas organizaciones que he mencionado se metieron y hicieron el análisis detallado del contrato y determinaron que el contrato no favorece al pueblo de Puerto Rico. Menciono la Cámara de Representantes, menciono el Senado, entre las organizaciones, ¿verdad? Porque es justo decir que ellos también han hecho determinaciones bien precisas sobre cómo el contrato es inválido. Entonces resulta que ese contrato es más un ejercicio adicional de relaciones públicas que demuestra desafortunadamente que Domingo Emanueli se ha unido a la pléyade de secretarios y secretarias de justicia que no tienen verticalidad, que son sellos de goma y que no se atreven a decir lo que la ley es por temor a que los despidan. Y eso es una vergüenza porque es una traición realmente a los postulados que debe regir esa posición donde no se debe prestar a estar siendo una parte de una campaña de relaciones públicas para defender un contrato que es malísimo para el pueblo de Puerto Rico. Ahora, hay un dicho norteamericano que dice que donde hay humo hay fuego. ¿Por qué esta obsesión de seguir haciendo esta pantomima de que no hay nada malo con el contrato? Evidentemente, yo me imagino que Luma tiene que tenderle con unos encortadores y que le están diciendo que la situación es bien caliente. De lo contrario, en su arrogancia no tendrían que hacer esto y pedirle al gobernador que le pida a su secretario de Justicia que haga este papelón. Exacto. Mira, muchas veces he mencionado aquí en este espacio que cuando tú ves una conducta irracional de un funcionario público hay que ir más allá. No es que esté equivocado. El tipo está actuando con deliberación y alevosía. Y generalmente es que hay dinero involucrado, Alfonso, ¿verdad? No tenemos esas pruebas. Pero eso es lo que ocurre tras bastidores. Y como mínimo, Alfonso, se trata de influencias. Con que Luma se quede, el gobernador genera unas influencias. Luma es ya un batatal del PNP, donde cientos, si no miles de empleados, ¿verdad? Se han beneficiado de plazas en Luma, que muchas de ellas son referidos de los líderes del Partido Nuevo Progresista, y eso se vio, por ejemplo, cuando hicieron esa conferencia de prensa para lidiar con los apagones y nombraron a una ex presidenta de la Juventud PNP para dirigir un trámite técnico especializado y ella no tiene ningún tipo de experiencia. O sea, el problema de politización de la autoridad se ha reproducido en Luma y eso le da influencia al Partido Nuevo Progresista porque también generan aportaciones, pero eso genera influencias con todas estas compañías que van a hacer negocios con Luma y que obviamente en su momento pueden emplear a correligionarios de Pierluisi, a parientes, a primos, a amigos del alma, etcétera. O sea que esto se crea una red como mínimo de influencias con estos contratos de privatización que se han visto en todo el planeta, en donde ha habido privatización. Eso es una de las consecuencias. Donde hay una
una bonificación a estos funcionarios públicos, ¿verdad? A estos políticos que promueven esto mediante prebendas específicas tangibles e intangibles, tanto dinero y beneficios como influencias. Eso es algo que la historia va a decir, Alfonso. Ya tú verás como poco a poco se va a ir descubriendo los tentáculos que hay debajo de todas estas actuaciones irracionales. Sí, porque de hecho esta mañana el vocero tiene una nota que dice que los contratistas se sienten excluidos por Luma. O sea, que esta gente ni siquiera cumplen con el 20% de empresas en la isla para la reconstrucción. Ellos ni siquiera permiten que caigan migajas de la mesa al piso. Hasta las migajas se quieren llevar. Sí, Alfonso, y por eso es que es un saqueo. Por eso es que el dinero se va por la noche y no regresa y no crea ningún tipo de crecimiento económico en Puerto Rico. Así que esto es una situación bien seria. Esto lo vamos a pagar. Si esto no se corrige inmediatamente, lo vamos a pagar por mucho tiempo, Alfonso. Porque el precio de la energía va a seguir ascendiendo, porque el dinero federal se va a hacer sal y agua, y Luma va a seguir siendo igualmente incompetente, porque lo que rige aquí es la lógica de la ganancia de los accionistas. Luma tiene que funcionar, y no importa que venga Josué Colón. Josué Colón va a tener que cumplir con las expectativas de los accionistas, que es ganancia. Y en ese sentido es un engaño tratar de decir que si viene José Colón las cosas van a mejorar, porque él va a operar bajo un contrato que es malo. Cambiando el jockey tú no mejoras el caballo. Él va a continuar usando todos los parámetros del contrato y va a tener el único objetivo, que es la ganancia a favor de Luma. La única diferencia va a ser que él va a hablar al español. Así es, pero evidentemente piensan que con ese cambio cosmético van a apaciguar de alguna manera a la gente. Pues mira, yo creo que eso es lo que hay detrás de ese run run que han soltado y que los medios lo han cogido y lo han tratado de ampliar. No va a haber ninguna consecuencia. José Colón va a venir aquí a ejecutar el contrato y a darle ganancias a Luma Energy y a sus matrices. Esa es la única función de un CEO. Y posiblemente va a ganar más, ¿verdad? Ah, no, de seguro, de seguro. Ay, licenciado, muchísimas gracias. Vamos a estar atentos a ver lo que pasa esta semana, a ver qué dice el Tribunal Supremo. ¿Cómo no, Alfonso? Tienen una buena oportunidad. Vamos a ver, que siga bien, que pase buena semana. Muchísimas gracias.